Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Todos hablamos de ella. La mayoría la anhelamos, pero pocos podemos asegurarla, porque no depende exclusivamente de nosotros, aunque nos esforcemos en lograrla. No debemos perder de vista el objetivo más importante y estratégico de una nación, que es construir la paz, esa que ha sido tan mal usada en una sociedad violenta como la que vivimos. Mucha gente entiende que la paz es la resignación, cuando en realidad la palabra paz viene del shalom judío y contiene el concepto de un dinamismo espectacular, que significa en realidad una lucha sin descanso por la verdad y la justicia. Eso es la paz. Cuando alguien te dice, la paz sea contigo, vemos un poco la frase de Yahvé en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento la de Cristo. Vengo con la verdad, o sea, vengo con la justicia. Vengo con el derecho, vengo de un modo donde la palabra es superior a la fuerza, donde la palabra hecha testimonio tiene una potencia muy superior a lo que puede ser el tipo de resistencia violenta, la utilización de la fuerza. En nuestro programa de hoy pondremos este tema de interés general con dos invitados especiales, integrantes de Tijuana Innovadora, que nos hablarán de la prevención como herramienta para mantener la paz tan deseada. Francisco Orozco Díaz, licenciado en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, ha cursado diversos diplomados en torno a la cultura de paz y no violencia. Coeditor del libro Palabras Mayores de las 6 Menores, miembro del colectivo de producción cinematográfica 5 y 10 Producciones, con el cual escribió y dirigió el cortometraje La Ciudad Sin Horizonte. Actualmente dirige la iniciativa de Tijuana Innovadora Asociación Civil denominada Casa de las Ideas, proyecto enfocado a la prevención social de las violencias y la delincuencia a través del arte como herramienta de transformación social. Miembro activo de la Red Latinoamericana de Gestión Cultural y recientemente fue galardonado como Ciudadano del Año 2017 por su labor social y cultural en las comunidades. Ángela Serrano Carrasco, doctora en Ciencias Sociales y maestra en Estudios Latinoamericanos, consultora en instituciones públicas y empresas privadas sobre temas de impacto social en política pública local, proyectos urbanos, estrategias de activación comunitaria y barrial y fortalecimiento institucional. Tiene más de 25 años de experiencia como profesora universitaria. Actualmente realiza investigación social aplicada a nivel urbano y le interesa la configuración y fortalecimiento del tejido social. Es consultora del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana y responsable del proyecto de fortalecimiento institucional de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo en Tijuana a través de la Fundación Internacional de la Comunidad. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El de hoy, por supuesto, no es la excepción, como siempre. Vamos a hablar sobre la paz, algo tan anhelado y que tanto perseguimos y a veces no conseguimos. Pero bueno, para eso tenemos dos expertos que nos van a hablar sobre este tema y mi compañera afónica y todo, pero con voz todavía potente para presentar a nuestros invitados. Claro que sí, buenas noches, muchas gracias, José. Como bien lo dices, vamos a hablar sobre la paz, muy hablada, muy platicada y buscada por muchos, ¿no? Pero vamos a ver de qué manera la podemos encontrar. Comienzo por las damas. Está con nosotros Ángela Serrano Carrasco, bienvenida. Gracias. Y también Francisco Orozco Díaz, mejor conocido como Tico Orozco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Bueno, es un tema, como decía al comienzo, hermoso, ¿no? Si lo vemos desde cualquier ángulo, cuando hablamos de paz, hablamos de estar más tranquilo con nosotros mismos. Y a veces se contrarresta esto con las informaciones diarias, cuando basta con meterse al internet o basta con oír el radio o ver la televisión para darnos cuenta que estamos muy lejos de la paz, la verdad. Pero siempre hay una puerta abierta, franca, inteligente, donde nos pueden hacer llegar a esta paz que todos queremos, porque
es lo que pensamos, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Siempre se ha oído esto, por lo menos yo que tengo cierta edad, lo vengo oyendo hace muchos años, ¿no? Y nunca hay una paz completa. Pero bueno, vamos a tratar de ver o de indagar cómo podemos lograr la paz más cercana o lo más cercana posible, ¿no? ¿Qué entendemos hoy cuando hablamos de paz? Voy a empezar por las damas. Bueno, Ángela. sí, muchas gracias. Empezaría por decir que no es la ausencia de conflicto. Es decir, podemos estar en situación de paz, pero con existencia de conflicto. Tenemos, sí, una incapacidad o un desconocimiento para poder vivir con el conflicto, porque hace parte de la vida cotidiana, Claro. hace parte de nuestra historia, en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito grupal, y ya que más pues en una sociedad donde hay relaciones más complejas, entonces siempre vamos a encontrar situaciones de conflicto. Entonces, lo primero que yo diría es que paz no es ausencia de conflicto, sino más bien tratar de comprender que el conflicto hace parte de la vida diaria y desarrollar ciertas herramientas para poder que ese conflicto no escale a un nivel de violencia, ¿no? De una persona contra otro o de un grupo contra otro, ¿no? Pero Así es. Y también se puede pensar en que la paz tiene también diferentes niveles. El conflicto puede ser internacional y la búsqueda de paz en un conflicto internacional puede ser entre países, puede ser entre sociedades completas, o puede ser en un nivel muy micro y muy tangible, que es el que nosotros percibimos, que es el nivel comunitario, el nivel de los Claro. vecinos, incluso de la misma familia. Y ahí es donde nosotros ya como personas, miembros de una sociedad, podemos tener injerencia, ¿no? ¿cómo lograr estas herramientas, Ángela, ahorita que decías esto? ¿Cómo puedo yo encontrar esta paz frente a todos estos conflictos, ¿no? O sea, aparte de lo que hay en mi comunidad, en mi ciudad, en mi estado, en mi país, o sea, siento que también hace falta que dentro de nosotros existe esta paz, ¿no? ¿Cómo le hago en este mundo, en esta vida tan agitada, con tantos conflictos fuera? ¿Cómo le hago para encontrar estas herramientas de paz? Sí, estás mencionando algo muy importante porque algunas veces pensamos que nada más el conflicto existe en lo social, afuera, Claro. ¿cierto? Y lo que hay afuera realmente es un reflejo de nuestro interior. Claro. Entonces, el primer compromiso como individuos, ya digamos, quien asume la responsabilidad de tener las riendas de su propia vida, es casi ineludible comenzar a trabajar con esta paz interior, ¿no? Entonces, esa paz interior, claro que hay herramientas, hay muchas herramientas. Yo creo que en los últimos años, por ahí desde los años 60, 70 para acá, cada vez más nos llegan técnicas de paz interior como meditación, yoga. O sea, sí hay un despliegue y está muy a la mano, un montón de herramientas que podemos llegar a ellas para empezar con una paz interior. Ese es como el primer paso. El trabajo que nosotros hacemos es una intervención más comunitaria, ¿sí? Entonces, es muy importante identificar los ámbitos que hay en este pensar la paz, intrapersonal, interpersonal, cuando ya estamos entre dos o más personas, pero es un grupo, el núcleo familiar, o grupal, cuando ya estamos hablando de la comunidad, los vecinos, mis amigos, los de la banda de rock, ¿cierto? Y ya en un ámbito mucho mayor, la sociedad en general, ¿no? Entonces es como unos ámbitos en los que están todos relacionados finalmente, ¿no? No podemos decir que hay un conflicto afuera entre mis vecinos si yo estoy en paz absoluta. Sí, es una relación casi de espejo, ¿no? ¿Hay participación de la gente o la gente es reacia para hablar de sus guerras internas? La participación es poca y creo que tiene una razón muy, muy específica, que la normalización de la violencia ha llegado a tal grado que ya está aceptada culturalmente. Entonces, la respuesta violenta a cualquier conflicto es la forma normal de reaccionar. Entonces, las herramientas que habla Ángela
Son herramientas que no son tan complejas y todo el mundo las podemos entender. Por ejemplo, unas muy prácticas son las habilidades para la vida que propone la Organización Mundial de la Salud. Es la resolución de conflictos, es la comunicación asertiva, es las relaciones interpersonales, incluso el autoconocimiento. Son 10 habilidades para la vida que en las intervenciones socioculturales, comunitarias, las identifican como valores. Pero estas habilidades tienen nombre y apellido y son herramientas que nos permiten reconocernos a nosotros mismos y reconocer nuestro lugar en la vida, nuestro lugar en este mundo. Entonces, ¿quiénes somos y qué hacemos en nuestra comunidad? ¿Qué hacemos para lograr que en la comunidad no trasciendan los conflictos o las situaciones violentas? En talleres, trabajando con niños o adolescentes, si hacemos de esto una clase formal como las que tienen en la escuela, pues no le entran al tema y se aburren y están reacios a participar. Pero si lo hacemos de una manera lúdica, donde reconozcan los conflictos a partir del juego, a partir de dinámicas que se generen con ciertas técnicas, entonces, sin decirles qué está sucediendo, al final la reflexión, como ser humano todos tenemos la capacidad de reflexionar ante cualquier situación, y los adolescentes y los niños por supuesto que no son la excepción, y llegan a reflexiones muy interesantes donde entonces ellos proponen las soluciones para disminuir la violencia de su comunidad. Se encontraron la vía lúdica para que la gente participe. Esa es la única vía para que la gente participe cuando hay algo que ellos consideran que es normal, que no les afecta en la vida y que si no lo haces de una manera así lúdica, claro, no hay manera de que de otra forma seria, formal, les hagas entender que hay otras formas de convivencia, que hay otras formas de interactuar, que hay otras formas de resolver. También aplica para los adultos, mencionas ahorita, con niños y jóvenes resulta muy bien, pero incluso para nosotros o ya para más adultos. Para los adultos funciona también, pero está más encarnada, por usar algo muy coloquial, la violencia y la respuesta violenta a ciertas situaciones. Hay otras herramientas, que son muy efectivas. Por ejemplo, las terapias cognitivo-conductuales, donde lo que hacen es que te plantean soluciones distintas a los mismos problemas que has tenido toda la vida, respuestas distintas a las mismas acciones. Por ejemplo, ahorita el señor Chicone se enoja y me lanza la pluma porque lo que dije no le gustó. Cuidado. Entonces, yo respondo de una manera violenta porque... más violento. Un zapato es más violento, exacto. Y entonces yo me quito mi zapato y se lo lanzo de regreso porque él me violentó, él me agredió y yo respondo con una agresión. En cambio, si tengo una forma cognitiva distinta de responder a los insultos o a las agresiones, entonces interactúo con él y le hago ver que lo que hizo estaba mal, o me retiro del conflicto si él no entiende razones, o una serie de cosas distintas que no me hacen menos hombre, que no me hacen menos valiente, que no me disminuyen de ninguna manera. Al contrario, me enaltecen porque fui el que tuvo la cordura de no aumentar el conflicto. Pero lamentablemente esto lo vemos, disculpa, muy poco, ¿no? Generalmente esta persona que se da la media vuelta o que se queda callada, hasta lo vemos raro, ¿no? O la gente que está tan en paz, tan feliz en su día. ¿Por qué estás tan feliz, no? Si todos estamos aquí estresados. Realmente te enganchas en el problema. Te enganchas y sigues y vas subiendo de volumen, y eso es lo que marca una discusión normal, digamos. Es muy raro que la otra parte actúe con raciocinio y diga, no, pues hasta aquí llegué, o puedo, que es una manera estupenda de controlar la violencia, digo, o el inicio de lo que puede ser un acto violento, ¿no? Son habilidades, ¿no? Habilidades de saber identificar un momento de conflicto, tratar de sacar de los márgenes de la normalización todas las reacciones y acciones de violencia. ¿Sí? ¿En qué momento será que el ser humano empezó a comportarse de esta manera? ¿O siempre ha respondido uno de cada, no sé, un grupo de 10, o ha ido transformándose con el tiempo? La violencia es prácticamente innata del ser humano. Sí. Okay. Yo pensaría que ha ido incrementando por el tipo de vida. La respuesta violenta, agresiva, es algo que
que se aprende culturalmente y se incrementa culturalmente. Ok. Y se incrementa en medida de que más miembros de la sociedad lo aceptan y lo reproducen. Que yo me queme un dedo y diga una grosería y golpee algo, sin lastimar a una tercera persona, tengo una reacción violenta, pero tengo una respuesta no agresiva a terceras personas. Pero si volteo y le pego a mi pareja porque me quemé el dedo y ella no me dijo que estaba caliente el agua, entonces ya es... Pero en sociedades machistas incluso puede ser aceptada una situación así, ¿no? Claro. Entonces, esta respuesta se incrementa en la medida de que la sociedad lo acepta culturalmente. Ustedes hablan de prevención y por supuesto surge sobre la mesa la pregunta inevitable, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir la paz? Igual que como dijo Ángel hace rato, prevenir la violencia sí. para incrementando la paz, ¿no? Sí. Hay en Tijuana, particularmente en Tijuana, y tenemos muchos casos de éxito en la ciudad, independientemente del nivel de delincuencia que está viviendo la ciudad, particularmente en el tema de homicidios. Sí. Los proyectos, algo que hacen particularmente es que trabajan la prevención de la violencia y trabajan la prevención del comportamiento violento, no del delito. La prevención del delito está en manos de las fuerzas públicas, de la Secretaría de Seguridad Pública, etc. La prevención del comportamiento violento sí lo podemos asumir desde las organizaciones, trabajando programas de prevención. Y los programas de prevención, cada programa, cada proyecto, cada organización trabaja con un número de población a la que está incrementando sus herramientas para la prevención de la violencia, pero hasta ahora, recientemente, que lo estamos haciendo de manera articulada a través de un sistema local de prevención donde nos estamos sumando cada vez más organizaciones, iniciativa privada, academia y sector gubernamental, es como estamos logrando que ya en algún momento se pueda medir el impacto de esta disminución de la violencia. A lo mejor no disminuimos los delitos como tal, sobre todo en el caso de homicidios, a corto plazo, pero sí a largo plazo, cuando todas estas generaciones que están pasando por los diferentes programas de prevención lleguen a una edad en la que estén en edad de delinquir y no estén delinquiendo. Claro, porque no sé, suena un poco utópico que digas, por ejemplo, entre una banda de narcotraficantes o asaltantes, de convencerlo de que no sean violentos, cuando está el interés, que es lo que prima para que haya violencia. Si yo te destruyo a ti para ser más poderoso, para apoderarme de una plaza. Se me resulta complejísimo. ¿Cuáles son los principales enemigos de la paz? El hambre, la pobreza y la desigualdad. Y el poder, porque el poder es una parte que de alguna manera es sustancial. parte de la Claro, yo quiero ser el más poderoso, yo quiero ser el número uno, y yo te voy a destruir a ti para... Ahí donde yo veo la cuestión, cuando hablamos de homicidios y eso, no veo una cuestión que va mucho más allá de un convencimiento, es una actitud más volitiva, más de tengo la voluntad de cambiar. ¿Y quién cambia o quién tiene la voluntad de cambiar cuando quiere dominar un territorio, es complejo? De todas maneras, claro, la actividad de ustedes es realmente loable porque están en un mundo complicado para cambiar la dirección de las cosas, es como querer cambiar la dirección del viento. En algún momento se va a poder, perdón, Ángela. No, adelante. En algún momento se va a poder tocar la prevención que se está haciendo ahora. Imagínate un programa que realizamos durante 3 años en el Centro de Tratamiento para Adolescentes, que es prácticamente la cárcel de menores infractores. Trabajamos con 110 jóvenes en conflicto con la ley que habían cometido delitos de alto impacto, homicidio, secuestro. Estos 110 jóvenes prácticamente ya todos salieron de prisión, ya todos cumplieron su condena y ninguno de ellos ha reincidido, ninguno de ellos ha cometido otro delito. Eso es fantástico. ¿Qué pasaba antes cuando había sobrepoblación en las cárceles, cuando los jóvenes no recibían tratamientos de ningún tipo, llegaban a la Universidad del Crimen en vez de llegar a un centro de tratamiento? Ahí conocían a otras personas, otras maneras de cometer delitos, salían y cometían delitos mayores. Entonces, ahorita, por ejemplo, en estos días no está pasando eso. Entonces, eso en algún momento va a hacer que
que se pueda medir y ver en la ciudad y se pueda sentir ya por la población en general. Van sintiendo ustedes lo progresivo del Sí, proyecto. esa es una manera de verlo, ¿no? Progresivo y con una población que ya ha tenido un conflicto con la ley. Pero la prevención también va hacia lo que llamamos nosotros población en riesgo. Es decir, es una población con cierto nivel de vulnerabilidad que todavía no ha hecho nada. Que todavía no ha hecho nada y que puede, si hay unas condiciones contextuales, ¿cierto? Hay pobreza, hambre y narcomenudeo a la salida de la escuela. Si no hay, digamos, como este paquete de herramientas para identificar todos esos elementos que pueden ser foco de conflicto, pues seguramente un joven va a terminar en una situación así, ¿no? Porque tiene en el contexto, tiene muchos elementos que pueden hacer un caldo de cultivo que no es el que queremos. Entonces, la prevención que se hace también en el sistema local de prevención, ahorita vamos a hablar un poquito más del sistema, en qué consiste. Claro. La prevención también que se hace es hacia esta población que está en situación de riesgo. Proveyendo ciertas herramientas para identificar los conflictos, para tener, digamos, la manera de resolver pacíficamente un conflicto que tengan en la escuela, o este proyecto que es tan bonito de las habilidades para la vida, en que se plantea un escenario de tu proyecto de vida como joven, ¿no? ¿Cuál es? ¿A dónde quieres ir? Entonces, bueno, hay muchas acciones que están dirigidas hacia esa población también que está en riesgo. Y yo quería profundizar en el tema del sistema local de prevención, porque es algo de lo que estamos muy orgullosos los que estamos trabajando en el tema, ¿no? Como decía Tico, es un conjunto de organizaciones donde está presente la academia, está presente el sector empresarial, está presente las organizaciones de la sociedad civil, que estamos por fin identificándonos, primero reconociéndonos en que las acciones que hacemos, por muy diversas que sean, estamos abonando de alguna manera al tema de prevención para la población en riesgo, y que tenemos un interés porque tenemos una visión a largo plazo, porque en la medida que nosotros vayamos interviniendo en un presente, tratando de disminuir como estos factores de violencia, en un mediano y largo plazo vamos a tener un resultado, ¿no? Nos vamos a acercar un poco más a la sociedad que queremos. Además confluyen intereses y voluntades, que es importantísimo eso. Claro. Exactamente, entonces como sistema es muy interesante porque en el sistema es muy importante quienes forman parte, o sea, los actores, pero también es muy importante la relación que hay entre ellos. Entonces, hay organizaciones que ofrecen capacitación para las demás sobre temas de prevención o tratamiento de adicciones, y entonces nos vamos fortaleciendo, ¿no? Como que es una sinergia muy interesante que se da dentro del sistema local de prevención, ¿no? En Tijuana. ¿Qué porcentaje de estos casos que han visto en jóvenes, en niños, vienen, aparte de lo que puede haber fuera de la escuela, de casa, pero que el entorno familiar es violento? O sea, si en mi entorno familiar es violento, ¿qué tanta probabilidad hay de que yo vaya y haga algo malo, digamos? En porcentaje exacto no te lo puedo decir, la probabilidad es alta, y es uno de los factores de riesgo que más se repiten. Okay. La violencia intrafamiliar es un factor de riesgo y es uno de los que está presente en más casos. Otro factor de riesgo es el entorno social. Hay factores de riesgo. Los factores de riesgo, los niveles de los factores son individual, familiar, social y no me acuerdo la otra. ¿Comunitario? Y comunitario, perdón. Estos factores, en la medida que más factores de riesgo existan en cualquiera de los niveles, eres más propenso a la violencia, ¿no? Entonces, yo he hecho entrevistas a profundidad, largas charlas, así como estas, donde hablamos libremente sobre lo que pensamos, lo que sentimos, con jóvenes que han cometido delitos graves, y por un trabajo que estoy haciendo para una investigación documental, para un documental en video, un largometraje que quiero hacer con este tema, y sobre todo para sensibilizar a la población abierta. Y lo que he visto ahí es que cuando platico con los chicos, yo me pongo en sus zapatos y digo, si yo hubiera estado en su vida a los 13, 14, 10 años, hubiera hecho lo mismo. Claro. O sea, si mi papá me hubiera sacado a pasear de la mano,
pero no porque me quería, sino porque iba a comprar droga y si me llevaba de la mano era más simple que no lo levantara la policía, era menos probable que lo levantara la policía, hubiera generado cierto resentimiento. Si hubiera visto a mis padres consumir drogas dentro de mi casa, si hubiera visto que violaban a mi hermana, si hubiera visto una serie de situaciones tan lamentables que se dan, que si hubiera estado expuesto a todo eso, que ahora sabemos que se llaman factores de riesgo, pues hubiera terminado no abonándole a la paz. Claro, sino la violencia. Sino la violencia, exacto. Creo que nos están llamando ya al primer. Así es, tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial, pero regresamos en breves minutos aquí sobre la mesa, tratando de buscar soluciones para acercarnos a la paz. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros aquí sobre la mesa, hablando sobre la paz, precisamente en el marco del Día Internacional de la Paz. Seguimos con Ángela y con Tico. Ahorita, antes de ir a corte, nos hablaban de estos programas de prevención, ¿no? Exactamente cómo es que ustedes llegan a los chicos o ellos llegan a ustedes, ¿cómo es la dinámica? Bueno, hay varias formas y varias estrategias. Muchos de lo que se hace, algunas veces ya viene etiquetado, digamos, o identificado un polígono de intervención. Okay. Algunas veces estas decisiones se hacen a nivel federal, otras veces a nivel municipal también es posible poder tomar estas decisiones, pero cuando hablamos de fondos que vienen de recursos federales, por lo general ya tienen identificados ciertos polígonos de atención prioritaria que tienen ciertas características que estábamos platicando hace un momento, con personas, población que está en riesgo o de pronto que tiene alto índice de incidencia delictiva, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas donde se territorializa, ¿no? Otra de la manera en la que se trabaja, porque como hablábamos, tenemos un sistema local donde hay múltiples actores y muchos tipos de intervención y muchos tipos de trabajo con la comunidad. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo de hace años con cierta población que ya tienen una trayectoria y una tradición trabajando con jóvenes, por ejemplo, o con mujeres que son víctimas de violencia, o el trabajo que han estado haciendo el equipo de Casa de las Ideas, que mejor que lo comentes, Tico, ¿no? ¿Cómo ha sido ese trabajo ustedes de identificación de población? Nosotros trabajamos específicamente o de manera prioritaria en el área de Camino Verde. Camino Verde es una de las colonias que ha tenido por varios momentos los mayores índices de violencia y delincuencia en la ciudad. Entonces nosotros instalamos ahí un centro cultural comunitario donde a partir de ahí se hacen las intervenciones socioculturales. Iniciamos con un diagnóstico de la zona, cuáles son los principales motivos de violencia o los principales actos delictivos, etcétera. Cuáles son los factores de riesgo que más se reproducen o que más se ven en la zona. Se hace un diseño de una implementación, se trabaja con los jóvenes a partir de los temas que surgen del diagnóstico. Idealmente, y eso lo estamos aprendiendo ahora y lo estamos ya replicando, se hace una evaluación de entrada, una evaluación de salida para saber el impacto que se tuvo con la población que se trabajó. Pero algo que está pasando muy interesante es que en este año, por primera vez en la historia, no sé si del país, pero por lo menos sí de Tijuana y de Baja California, se está haciendo una implementación con un recurso federal a nivel municipal, donde están trabajando las organizaciones que ya conocen los territorios en sus territorios. En vez de que llegue un recurso federal, se concurse y lo gane una sola organización, y trabaja en territorios donde en su vida se ha metido, con población que en su vida ha conocido. Ahora este recurso se distribuyó de tal manera que los que ya trabajan en cada comunidad trabajen con esa comunidad el proyecto específico. Con gente conocedora del terreno, conocedora del terreno, de la población, claro, de la problemática de la zona, que ya
la curva, no hay curva de aprendizaje y no hay curva de generación de confianza. Ya tienen la confianza y ya conocen el territorio. Entonces, por ejemplo, cuando esto se abrió de esa manera, nosotros levantamos la mano y dijimos, nosotros trabajamos Camino Verde, que es el lugar que conocemos así como a la palma de nuestra mano, la población que conocemos, y estamos ahí trabajando con un grupo, estamos por iniciar el programa, ya sucedió el diagnóstico participativo, ya sucedió la convocatoria y estamos por empezar la próxima semana con aproximadamente 240 jóvenes del barrio, que son jóvenes de entre 15 y 29 años, que tienen ciertas características que pueden tener riesgo de cometer violencia, ¿no? Para precisar nada más un poquito, ¿ustedes se acercaron a ellos? Es decir, ¿los vieron en las calles? ¿Se acercaron a hablar con ellos y a traerlos, digamos? ¿O es porque ellos van y se acercan? En este caso y en la mayoría de los casos de Casa de las Ideas, particularmente en Camino Verde, lo que hacemos es promoción vecinal, comunitaria. Salimos a las calles y invitamos a los jóvenes. Yo creo que no hay mejor trabajo que ese. En los espacios donde se reúnen de manera natural, en la cancha deportiva, donde está la pista de patinar, en ciertas esquinas y a través de ciertos organismos o organizaciones comunitarias no oficiales. Por ejemplo, algún comité de vecinos que trabaja con jóvenes, alguna organización que trabaje con personas que consumen sustancias ilícitas, alguna organización que ya tenga una aproximación, por supuesto que nos funciona muy bien, pero también el joven de a pie que va ahí por la calle, que a lo mejor él no es el que le interesa participar, pero él conoce al que sí le interesa participar y al entrar por medio de un par es más simple tener la participación del otro joven. ¿Cómo miden el nivel de adherencia de la gente? ¿Con una medición cuantitativa o también cualitativa, que dices la gente se entusiasma, veo que hay participación, fueron 40, el mes que viene fueron 45 o lo que sea? Sí. Hay dos tipos de medición. La cuantitativa pues es cuántas sesiones se dieron, claro, cuántos asistieron, cuántos terminaron, el número de horas de la capacitación, etcétera, etcétera. Pero eso nos habla muy poco de cuánto se penetró en el comportamiento y en la conciencia del joven. Y la medición cualitativa nos da mejor información. Y por un lado están los testimonios y los casos de éxito, que eso es esa herramienta que nosotros usamos para dar a conocer nuestros programas, pero tampoco nos da fe de la medición del impacto. Lo que sí nos da fe de la medición del impacto son ciertas herramientas, como una muy particular, que es una herramienta de focalización, que por sus siglas en inglés la conocemos por la YTT, que es focalización de jóvenes, y se aplica una herramienta al principio y una herramienta al final. Y esta lo que determina es el nivel de riesgo que tenía al iniciar el programa y el nivel de riesgo que tiene al finalizar el programa. Entonces, este nivel tiene que disminuir. Aunque haya tenido la misma crianza, aunque haya tenido la misma exposición a la violencia, ciertos factores que tuvo en una infancia, esos no van a variar, ya los tuvo, ya son parte de su vida. Pero cómo logró darle la vuelta a esos factores de riesgo para que ahora se conviertan en factores de protección. ¿Usan multidisciplinas? ¿Usan psicólogos, me imagino? Usamos talleristas artistas. En el caso particular de Casa de las Ideas hay de todo en este abanico de organizaciones y proyectos en la ciudad. En el caso de Casa de las Ideas particularmente, usamos talleristas artistas, pero artistas de súper buen nivel. Tenemos, por ejemplo, talleristas que en la tarde están con nosotros y en la mañana son catedráticos de la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Artes, que en la tarde están con nosotros y en la mañana son escritores de tiempo completo con cualquier cantidad de libros publicados. Tenemos uno que nos da mucho orgullo, un buen amigo, Roberto Castillo, traductor de Charles Bukowski oficial al español, más de 20 libros publicados, una personalidad. No creo que haya una persona con más mérito en la ciudad por la cantidad de escritores que ha generado su influencia. Él es tallerista y trabaja con nosotros con toda la humildad del mundo, con las personas de la comunidad, con niños, adolescentes, señoras,
Este tipo de talleristas que tengan esa sensibilidad, esta vena comunitaria, nos facilita mucho el trabajo y la identificación con la comunidad. Por otro lado, hay personas que están más cercanas a la academia, que también trabajan con nosotros y utilizamos principalmente el arte como herramienta de transformación, como medio. No queremos hacer artistas, queremos generar cierta sensibilidad para ver la violencia y para ver cómo podemos actuar contra ella y generar nuevas formas de convivencia en nuestra comunidad, entre los más cercanos, y también generar la posibilidad de tomar decisiones al futuro. O sea, lo que me propone mi entorno familiar, lo que me propone mi barrio, lo que me propone mi condición de desigualdad, no es donde me tengo que quedar para el resto de la vida. Estas miradas que da el arte y la comunicación te permite verte de una manera distinta en el futuro. Claro. Es un universo mucho más amplio, claro. Exactamente. Si alguien que nos está viendo en este momento dentro o fuera de Camino Verde, a lo mejor identifica que su vecino, que su sobrino, su hermano, su hijo, a lo mejor está en esta etapa de riesgo y le está llamando la atención para que estos jóvenes se puedan acercar a ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Nuestros programas son gratuitos y pueden asistir a Casa de las Ideas. Nos pueden encontrar en Facebook como Casa de las Ideas Tijuana. Ahí mandar un mensaje por inbox, inmediatamente contestamos con toda la información del programa de talleres, horarios, edades, etcétera. Sí, y también con cualquier otro de nuestros actores que hacen parte del sistema local de prevención, ¿no? Quienes están llevando a cabo este proyecto de los jóvenes... Construyendo prevención. Construyendo prevención, que independientemente del lugar de la ciudad donde estén, pueden integrarse y participar, si pueden levantar la mano y decir queremos estar ahí. Sí, ahí la lista es muy variada, es muy amplia, los tipos de trabajo que se hacen con la comunidad son también muy diversos, ¿no? O sea que sí hay maneras de participar, está abierto. Ahora, para salirnos un poco de Tijuana o entrarnos en la problemática mundial donde también estamos inmersos, ¿no? ¿Cómo son optimistas ustedes con respecto a la paz mundial? A una paz no generalizada ni perfecta, porque nunca la vamos a tener, ni la humanidad nunca la tuvo, ¿no? Pero ¿son optimistas? ¿Creen que puede haber un cambio con todos estos aprendizajes, con todas estas técnicas nuevas que nos acercamos a la gente para convencerlas? Sí, yo creo que sí. Sí, yo también. Yo creo que no es un optimismo ingenuo. Yo creo que somos un grupo de optimistas, sí, muy activos, muy comprometidos, con una idea de utopía, ¿sí? Algo que nos hace actuar y nos hace accionar todos los días por eso que queremos. Porque sí estamos convencidos de que es posible hacer cambios, ¿sí? Tenemos la posibilidad de transformar nuestra historia. Esa es una base común de todos los que estamos trabajando en esto, ¿no? Y sobre todo de transmitir eso también a la población, ¿cierto? Que tener la posibilidad de imaginar futuros diferentes. Nos damos cuenta, y es algo que a veces a mí me toca mucho, y es que cuando estamos trabajando con algunas comunidades, alguna población que ha estado en situación de riesgo en su vida, es muy difícil que pueda imaginarse algo distinto a lo que ella... y entonces fomentar la capacidad de imaginar, de imaginarse y de pensar que puede merecer o puede buscar un estilo de vida o un contexto diferente, es algo que nos motiva mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hay mucha esperanza, ¿sí, no? Y tú, Tico, que has vivido toda la vida aquí, casi toda la vida aquí, ¿y notas diferencia en los últimos 20 años? ¿Somos más violentos, menos violentos? ¿La paz se va imponiendo de alguna manera? Yo creo que la paz en Tijuana sí se ha trastocado, cada vez somos más violentos o hemos sido más violentos, pero también he visto que tanto para Tijuana como para el resto del mundo, si bien la violencia nunca había llegado a estos niveles generales, sociales, tampoco las reacciones de prevención, tampoco las reacciones que buscan la paz. Ahorita, y esto es más reciente, no solo son iniciativas espontáneas de gente con buena voluntad,
son iniciativas basadas en evidencia, con gente capacitándose, con gente que está buscando que sus programas, sus proyectos tengan un impacto efectivo, medible, replicable. Recientemente una persona llegó a presentarme un programa. Cuando le pregunté en qué consistía su programa para saber qué opinar sobre ese programa de prevención, me dijo que no me lo podía decir porque temía que se lo robaran, que le robaran el diseño de su intervención. Entonces le dije que me parecía muy extraño, porque si algo tenía en común todas las personas que hacían intervención, es que añoraban que se lo robaran. Al contrario, si añoraban te lo regalo. Añoraban que trascendiera, que trascendiera y que se replicara donde sea y como sea. Entonces, creo que y lo que le decía es honesto, o sea, creo que toda la gente que está trabajando prevención la cantidad que vemos ahorita de personas involucradas en esto nunca se había visto. Eso es interesante, es decir, violencia, pero también reacción. Interés en solucionar ese problema, eso es muy interesante. Yo tengo 30 años de promotor cultural, gestor cultural, y de los últimos 10 años para acá, la gestión cultural sin la intervención sociocultural no tiene sentido. Antes los promotores culturales de mi primera juventud tenían mucho más que ver con la organización de festivales, de conciertos, de obras. Es verdad. Ese era un promotor cultural. El promotor cultural de ahorita está haciendo cultura comunitaria. Por ejemplo, no vayamos muy lejos. Programas como este, en otro momento de la vida de la televisión, estaríamos hablando a lo mejor de un tema social X, seguro, con una trascendencia distinta. Ahorita estamos hablando de un problema que atañe y que perjudica a la sociedad con esta tranquilidad y con esta familiaridad, porque sabemos que es un problema que también a la gente del otro lado del aparato le interesa también. ¿Cómo es que surge este Día Internacional de la Paz? ¿Desde hace cuánto? O sea, era igual, ¿no? Gente preocupada y optimista en que en algunos años era gente podía preocupada, avanzar, ¿no? Más que optimista, era gente preocupada. Sí, nace a partir de la Declaración de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948 por la UNESCO, y se retoma en el 82 para proclamar este día como el Día Internacional de la Paz. Pero se ha insistido, porque también hay una parte de la historia donde nos dice que después de la Primera Guerra Mundial, en el año 18, ya más de 100 años, 101 exactamente, se habían propuesto un bloque de países importantes controlar la paz, y no lo lograron. Claro. Porque vino una Segunda Guerra Mundial que fue terrible. Entonces, yo creo que a partir del 48 sí podemos hablar. Sí, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo menos 4 o 5 artículos hablan del derecho a la seguridad, del derecho a la libertad, del derecho a no vivir en situaciones de conflicto de violencia. Y en algunos casos lo tiene que, desde el nivel familiar, que tiene que proveer la seguridad para los infantes, hasta el nivel social, país, que el Estado debe proveer la seguridad para sus ciudadanos. Y hay otro elemento que también viene a incorporarse en esta discusión de la paz ya más reciente, que son los objetivos de desarrollo los objetivos de desarrollo, ¿no? Que son 17 objetivos. Entonces, es una incorporación que se le hace al concepto de paz, porque no podemos entender la paz sin ausencia de pobreza. O sea, si hay pobreza, no puede haber paz. Si hay desigualdad, no puede haber paz. Si tenemos los recursos naturales en manos de unos pocos, no puede haber paz. Ciudades que no son sostenibles, no puede haber paz. Mujeres que no tienen acceso a la educación, a una vida digna, no puede haber paz. Entonces, riqueza desmedida. Sí, la desigualdad social terrible eso, claro, que cada vez la brecha entre ricos y pobres es mucho más amplia. Entonces no puede haber paz. Entonces es muy interesante que incorporen los objetivos de desarrollo a este concepto de paz,
que son 17 objetivos, y hay un compromiso mundial, y México lo firma, 137 países creo que son los que firman este convenio. Entonces estamos todos comprometidos, y México también, a ir adelantando como en estos indicadores de los 17 objetivos, porque son las formas concretas a nivel país para llegar a un mejor nivel, digamos, de paz, ¿no? Hacia la paz. Que no, la paz no es abstracto, ¿sí? No, claro, No es nada abstracto, entonces no podemos contribuir a las desigualdades sociales o que permitir que haya esta violencia o esta pobreza urbana, ¿no? Que la vemos mucho en Tijuana también, ¿cierto? Entonces hay condiciones muy concretas, muy materiales que hay que solucionar y que hay que atender para poder empezar a pensar en una paz. Y así como se rompen reglas a cada rato de paz, se firma un acuerdo de paz y después se rompe, también creo que debe estar como contraparte la continuidad, la permanencia de la insistencia sin interrupciones de defender la paz o de hacer trabajos para la paz. En ese sentido, creo que la reacción civil es mucho más eficiente que la reacción de Estado. Por ejemplo, la declaración sobre los derechos culturales que se hace en México hace 30 y tantos años, es casi 20 años después que se incorpora a la Constitución el derecho a la cultura. Entonces, ¿cuántos años pasa para que el gobierno mexicano lo incorpore en su Constitución cuando fue uno de los países que firmó, ¿no? Entonces, pero inmediatamente después las organizaciones civiles, la sociedad en general, la comunidad intelectual, la comunidad artística ya lo estaba haciendo efectivo. Al año siguiente, ese mismo año, ya lo estaba haciendo efectivo, ya estaba abriendo los canales de comunicación de la cultura y del arte, etc. En el tema de la prevención pues y de la paz es lo mismo. Ustedes en Tijuana Innovadora han trabajado, por lo menos lo que soy testigo, sin interrupciones. Trabajamos mucho. los 365 días del año en el eje de prevención y en los otros ejes de la organización. No solo trabajamos para el evento, hay personas como yo que se involucran muy poco en los eventos que se realizan masivos. Nosotros trabajamos todo el tiempo y tenemos en el eje de prevención, tenemos una casa de las ideas, tenemos una casa de la tribu, que es un laboratorio de fabricación digital también para jóvenes en riesgo, donde se desarrollan empresas de economía social. Estamos muy recientemente involucrándonos con un proyecto que se llama Hop Truck, que es un proyecto donde a jóvenes que estuvieron en algún tipo de tratamiento, es un proyecto de reinserción social donde se les enseña, con la ayuda del Culinary Art School, se les enseña manejo de alimentos, se trabaja en un food truck con prácticas durante 3 meses y se insertan o reinsertan en la sociedad. Tenemos el programa del Sistema Local de Prevenciones, donde estamos como articuladores de este sistema y tenemos mucho trabajo en el área de prevención. Nos quedan muy pocos minutos, pero me gustaría una última reflexión final. Bueno, creo que a lo largo de esta casi hora, ¿no? Ya la gente ha ido y nosotros también reflexionando un poco, pero ¿con qué se puede quedar la gente o qué puede hacer, ¿no? Para aportar su granito de arena? Ya lo hablamos al inicio, ¿no? Individualmente. ¿Qué más pueden hacer? Sí, desde la trinchera doméstica, ¿qué podemos hacer en pro de la paz? Mucho se puede hacer, ¿no? Este nivel que hablábamos al principio, intrapersonal, es un trabajo muy importante, de verdad que lo descuidamos mucho, la dinámica de nuestra vida, que es muy agitada, sí es recomendable que manejemos y aprendamos a manejar nuestras emociones y conocernos internamente, ¿no? Pero también a nivel social, comunitario, hay muchísimo que hacer. Podemos identificar, por ejemplo, discursos de odio. Esa es una tarea muy importante. En Tijuana estamos recibiendo también, digamos, un discurso de odio frente al otro, en este momento los migrantes, y esto va generando ciertas emociones frente a alguien más que o no es de aquí, o es diferente, o tiene color de piel distinto, una cultura diferente. Se construyen brechas ahí. Y se comienzan a construir estas brechas que a la larga terminan generando episodios de violencia de una comunidad frente a otra. Entonces es muy importante identificar los discursos de odio que hay en los medios de comunicación en general,
porque además lo replicamos, las redes sociales, Claro. ¿cierto? Entonces replicamos esta información de una manera acrítica, sin saber las fuentes, sin conocer las intenciones que hay detrás de eso. Entonces, ese es otro aspecto que podemos hacer. Y lo siguiente es involucrarse, ya dedicar tiempo personal para cualquiera de los proyectos que se están haciendo, ¿no? En el área de prevención hay muchísimos proyectos muy interesantes que hay, donde se atienden personas que están en procesos de recuperación, digamos, después de adicciones. Pueden involucrarse también en la Casa de las Ideas, pueden involucrarse en cualquier otro proyecto que haya en el sistema local de prevención. Muy bien, Tico. Yo iría a lo más orgánico. Yo creo que nosotros desde nuestros alcances podemos participar de la promoción de la no violencia. Lo podemos hacer en los tres, por lo menos en los tres niveles donde tenemos alcance, que es el nivel individual, el nivel familiar y el nivel comunitario. Si generamos ambientes de no violencia, ambientes de armonía, podemos hacer que estos se repliquen, porque no hay mejor forma de estar que estar en la paz. Claro. Muy bien, una felicitación a ustedes en lo personal y a Tijuana Innovadora, que hace una tarea excepcional y que mucha gente tiene que enterarse cada vez más de lo que hacen ustedes. Compañera. Tenemos un regalito para ustedes por su Muchas tiempo de gracias. espera. Muchísimas gracias. Muchas Y gracias. Nos esperamos muy pronto y bueno, Para que esperamos. lean en Gracias. paz, Que esto tranquilo. siga. Claro que sí, Gracias. un gusto Avanzar. haber estado aquí, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Gracias, José. Gracias a ti. también a usted por su compañía. Buenas noches y nos vemos la siguiente semana aquí sobre la mesa.